Cristo. La iglesia como el cuerpo de Cristo. No sé si ese televisor del frente no prendió, pero creo que está apagado. Esta segunda sesión vamos a continuar hablando acerca del propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia y cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios ha establecido su iglesia? Teniendo eso en mente, voy a invitarlos a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Vamos a leer un par de versículos de esa porción. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Romanos capítulo 12. Gracias. Versículo 3 hasta el versículo 13. Dicen las Escrituras: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismos más de lo que deben pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; y el que muestra misericordia, con alegría. Versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día, Señor, tu día, donde venimos como iglesia a exaltar tu nombre, a glorificarte y a poder ser edificados con tu palabra. Te pedimos, Señor, que uses este tiempo para poder edificar nuestras vidas, que dirijas nuestras mentes y nuestros corazones para ser confrontados con tu palabra y para que podamos conocerte mejor, amarte mejor y servirte mejor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta sesión es titulada La Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos visto o hemos respondido a la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y hemos visto cuáles cosas no son la iglesia. Hemos dicho que la iglesia no es un edificio. Hemos dicho que la iglesia no es un club social o de entretenimiento. Hemos dicho que la iglesia no es una institución política o activista, que tampoco es un lugar donde automáticamente tú llegas y eres salvado. No es eso la iglesia. No es un grupo donde solo hay una clase social o un solo tipo cultural de personas.
No. Y hemos dicho que la iglesia no es perfecta o sin pecado. Entonces, ¿qué es entonces la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos definir la iglesia? ¿O qué significa incluso la palabra iglesia? A los que recuerden la definición de iglesia o qué palabra es la iglesia o cómo se expresa, este es su momento de brillar. ¿Qué es o qué significa la palabra iglesia? ¿Qué entendemos como iglesia? Asamblea, congregación. ¿Qué más? Correcto. Los llamados a salir afuera para administrar los asuntos cívicos y morales respondía a la palabra griega eclesía, que significaba ese grupo o esa asamblea que administraba algo o que estaba llamado por algo. Pero en el contexto bíblico, ¿cómo nosotros entendemos la iglesia? ¿Cuáles son las figuras que nosotros vemos acerca de la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué otra figura nosotros reconocemos acerca de la iglesia? ¿Qué otro nombre le da el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene una iglesia? ¿Miembros? ¿Congregación? ¿Cuál es la figura que Jesús usa para hablar de la iglesia? Un cuerpo. ¿Y cuál es la figura en animales que Jesús usa para hablar de la iglesia? Las ovejas. ¿Y ahí en las ovejas qué hay? ¿Hay un qué? Hay un pastor. Entonces, la iglesia a la vez es un rebaño. Es un rebaño. Y como rebaño, ese rebaño tiene un pastor que las dirige, que las acompaña, que las cuida. Y por supuesto no nos estamos refiriendo a los pastores, sino al pastor de pastores, a Jesús. Ahora, nosotros hablamos también del el propósito de la iglesia. Y hablamos de 3 propósitos que tiene la iglesia. 3 propósitos. ¿Cuál es el primer propósito de una iglesia? Evangelizar, ¿correcto? Adorar, alabanzas a Dios, ¿correcto? Y la edificación de los santos. En orden sería la adoración, la edificación de los santos y la evangelización. Ahora, ¿por qué es importante que una iglesia adore a Dios? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de que una iglesia adore a Dios? La comunión, ¿ok? ¿Usted viene aquí a qué? ¿Por qué? Porque en el diseño divino Dios nos creó y nos diseñó con un solo propósito, adorar su nombre. La Confesión de Fe de Westminster dice acerca de cuál es el propósito del hombre. Dicen, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, el propósito de los creyentes es adorar el nombre de Dios. Ese es el propósito principal de los creyentes. Usted viene a este lugar no para compartir, no para ser amigos, no para contar chistes, que no está mal en hacer amigos, pero el propósito principal por el cual usted viene acá es para adorar el nombre de Dios. Y ese es el primer propósito o el propósito principal de la iglesia, la adoración al nombre de Dios. Es el supremo, el propósito principal de la iglesia. Todo lo que la iglesia hace debe fluir de un corazón que glorifica el nombre de Dios. Cuando cantamos, adoramos a Dios. Cuando somos edificados en la predicación, adoramos a Dios. Cuando damos nuestras ofrendas, adoramos a Dios. Cuando vivimos en comunión con nuestros hermanos, adoramos a Dios. Cuando intercedemos los unos por los otros, adoramos a Dios. Ahora, la adoración tiene una forma. Y Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, dijo cuál era la forma en la que nosotros debemos adorar. ¿Cómo debía ser la forma? En espíritu y en verdad.
¿Por qué tiene que ser en espíritu y en verdad? ¿Por qué no puede ser en carne y en mentira? Tiene que ser en espíritu porque el hombre espiritual percibe las cosas del espíritu y el hombre carnal percibe las cosas carnales y el carnal no puede percibir lo espiritual. Lo que quiere decir es que Dios es espíritu y como Dios es espíritu, nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Lo que esto quiere decir, en otras palabras, es que la adoración no está limitada a lugares físicos, no está limitada a lugares físicos, sino que debe hacerse en espíritu y en verdad. Pero por supuesto, al mismo tiempo, Dios estableció un cuerpo físico llamado la iglesia. Entonces, aunque la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, y no está circunscrita a espacios físicos de forma general, Dios ha establecido el medio mediante el cual la iglesia debe adorar, y es la iglesia local, el cuerpo de Cristo. La adoración, a la vez, no solo tiene que ser en espíritu y en verdad, sino que la adoración debe estar centrada ¿en qué? En la palabra. La adoración tiene que estar alineada con la revelación de Dios en las Escrituras. Por lo tanto, si mi adoración no está alineada a la palabra de Dios, mi adoración no es genuina. Si mi adoración no está alineada con la palabra, entonces mi adoración no es genuina. Ahora, ¿cómo yo sé o cuándo yo sé que mi adoración está alineada con la palabra? Esa es la parte más difícil. ¿Cómo yo sé que una iglesia está alineada con la palabra y que realmente se está adorando a Dios en esa iglesia? ¿Qué debe haber en esa iglesia? Orden. ¿Qué más? Ujú. Énfasis en la Biblia. ¿Qué más? Vamos a hacerlo más personal. ¿Por qué usted viene a Cornerstone? Porque déjeme decirle que iglesias hispanas en Houston hay miles. Miles. ¿Por qué esta iglesia? ¿Es una doctrina? Ujú, 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 ujú. Excelente, muy bien, gracias. Ahora, cuando nosotros decidimos ir a una iglesia y no a otra, ya identificamos qué vemos en una iglesia bíblica. Pero ahora, ¿qué cosas de las iglesias de donde usted venía, usted identificaba que no era bíblico? ¿Qué cosas hacían? Idolatría. Ok, ok. Ujú, ujú, mm. ¿Escrito o no? Claro, correcto. Nancy, luego por acá. Mm, claro. Por aquí y luego por allá. El Evangelio de la Prosperidad. Muy bien. Sí. ¿Qué más, mi hermano? Ujú, ujú. Correcto. Correcto. Exactamente. Ujú. Correcto. Ujú. Correcto. Usualmente el diseño de las mega iglesias está estructurado de esta manera.
Si el servicio dura 1 hora, la predicación de la palabra tiene que durar entre 15 y 20 minutos, no más de eso. No puede haber más de eso. Porque la predicación de la palabra para estas iglesias no es el centro. El centro realmente es una mala interpretación de la adoración a Dios. Y se cree y se piensa que adorar a Dios tiene que ser simplemente a través de canciones y de experiencias emocionales que las canciones generan. Entonces, eso nos plantea un problema. Y el problema que tenemos que nosotros resolver y tener mucha claridad es algo que nosotros llamamos el principio regulador de la adoración. Es decir, todo eso que ustedes están diciendo, todas esas experiencias que todos nosotros tuvimos anteriormente, tiene que tener una respuesta sólida y no puede ser subjetiva desde mi perspectiva. Es decir, no puedo decir que una iglesia es bíblica porque a mí me gusta, que esta iglesia me parece bíblica porque a mí me cae bien la gente, que esta iglesia es bíblica porque las instalaciones son más cómodas. No, esos no pueden ser los argumentos para hablar de una iglesia bíblica. Para hablar de una iglesia bíblica, tiene que ser, o puede ser, o podemos nosotros decir que una iglesia es bíblica porque esa iglesia cumple con el principio regulador de la adoración. Y el principio regulador de la adoración es que solo lo que Dios ha ordenado en su palabra debe incluirse en el culto. Solo lo que Dios ha ordenado en su palabra debe incluirse en el culto. Nada más de eso. Cuando decimos principio es la base. Cuando decimos regulador es aquello que controla. Cuando decimos adoración es lo que va a Dios. Entonces el principio que controla cómo es la adoración a Dios, ¿qué es? La palabra. La palabra y solo la palabra. La adoración de la iglesia tiene que salir de la palabra. La predicación en la iglesia local tiene que salir de la palabra. La dinámica de liderazgo de la iglesia tiene que salir de la palabra. El proceso de membresía de la iglesia tiene que salir de la palabra. Las canciones y la adoración que se cantan en la iglesia tienen que salir de la palabra. Adelante. Uh-huh. Uh-huh. Correcto. Hay un desbalance. No es balanceada. Porque la Biblia nos enseña que Dios en su eternidad y en su plan soberano dirigió la adoración a una sola persona, y es Cristo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 5 al 11, ¿qué es lo que dice? Lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando yo no aplico el principio regulador de la adoración, es decir, cuando yo no veo lo que Dios ha ordenado en la palabra, yo empiezo a ser pendular. Es decir, me empiezo a inclinar hacia los lados. Entonces, si yo voy a una iglesia judío-mesiánica, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar la bandera de David, la bandera de Israel, voy a encontrar la estrella de David, voy a ver también que la gente tiene otro tipo de vestimenta, vamos a ver que hay danzarinas, que hay cuernos donde se suenan shofar, porque la adoración está centrada ¿en quién? En Jehová, en el Padre, en el Antiguo Testamento. Cuando yo voy a iglesias, por ejemplo, pentecostales, yo voy a ver que hay un fuerte énfasis ¿en qué? En el mover del Espíritu. Y ahora todo tiene que ser sobrenatural, ahora tiene que haber lenguas, ahora la repetición y la repetición es algo fundamental en la adoración. Por eso es que una canción puede durar entre 4 a 15, 20 minutos, porque hay que repetir, porque hay que llevar una experiencia, porque hay que entrar en un éxtasis, pero eso no es realmente éxtasis, ese es el mover del Espíritu. Entonces, vemos que esos péndulos, esas inclinaciones, se deben a que no se estudia, no se expresa, no se aplica toda la Escritura. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, él le dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando yo me quedo con el Antiguo Testamento, yo voy a tener ciertas interpretaciones acerca de la Biblia. Cuando yo me quedo solo con el libro de los Hechos, yo voy a tener ciertas interpretaciones acerca de la Biblia. Pero cuando yo me quedo con las Escrituras en su plenitud, yo puedo aplicar el principio regulador de la adoración. Es decir, adorar a Dios como Él debe ser adorado. Ahora hay elementos en la adoración que me ayudan a entender cómo esto funciona. El primer elemento es la predicación de la palabra. Si yo voy a una iglesia donde la palabra no es predicada, ya yo entiendo que ese lugar no aplica el principio regulador. Porque ¿qué era lo que hacían los cristianos en el Nuevo Testamento? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Predicaba la palabra. ¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? Anunciaba la palabra. ¿Qué era lo que hacían los discípulos? Predicaban la palabra. ¿Cómo se establecían las iglesias en el Nuevo Testamento? A través de la predicación de la palabra. La palabra era el centro del Nuevo Testamento, como también el centro del Antiguo Testamento. ¿En torno a qué gira la vida religiosa del pueblo judío? Gira en torno a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, ¿quién le dio la ley a Moisés? Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento era lo que regía, lo que organizaba, lo que establecía la forma como la iglesia debía proceder. Por lo tanto, cuando analizamos los elementos de la adoración, la predicación de la palabra es el centro del culto, porque es la proclamación de la palabra de Dios. En las iglesias donde no se predica la palabra de Dios, no hay transformación, no hay edificación, no hay formación de carácter. Puede haber cualquier cosa menos esto, porque es solo la palabra la que forja el carácter de una persona, porque es a través de la predicación de la palabra que el Espíritu Santo edifica a los creyentes. Si no hay predicación de la palabra, no hay definitivamente crecimiento. No hay crecimiento genuino, me estoy refiriendo, ¿no? Porque puede haber crecimiento numérico. Hoy en día, entre menos usted predique la palabra, más va a crecer la iglesia a nivel de números. Porque si usted se para y predica que usted debe ser santo como Dios es santo y que usted debe cargar su cruz y hacer sacrificio, y si usted está trabajando 55 horas, trabaje 40, sirva a su esposa, vaya a la iglesia y confíe en el Señor, ¿qué va a pasar? No, eso no me gusta. Es que a mí me gusta mi 55. Yo quiero tener mi dinero. ¿Por qué el predicador se tiene que meter en mi vida? Si él no vive lo que yo estoy viviendo. Lo que pasa es que la Biblia dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. La Biblia dice que si hacemos tesoros en la tierra, el horrín y la polilla corrompen, pero que si hacemos tesoros en el cielo, esos son los eternos. Entonces el discurso cristiano, el discurso de la cruz es molesto, molesta, irrita a las personas. ¿Y por qué irrita a las personas? ¿Ustedes saben lo que hacían los fariseos cuando escuchaban a Jesús? Mordían sus dientes, rechinaban sus dientes porque les irritaba la palabra de Jesús. La predicación de la palabra tiene que ser el centro del culto, tiene que ser el centro del servicio. Y recordábamos, ¿no?, las imágenes que teníamos acerca del catolicismo romano, de cómo estaba estructurado el edificio, el templo. La Eucaristía era el centro, la mesa, no era el púlpito, porque la predicación estaba hecha a un lado. No, la predicación tiene que ser el centro de la adoración. Ahora, una iglesia que escucha la palabra es una iglesia que por ende tiene comunión con Dios. Y la comunión se expresa a través de ¿qué? La comunión con Dios, ¿cómo la tenemos? ¿Cómo tenemos comunión con Dios? ¿A través de qué? La oración. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios si no oramos? No tenemos comunión con Dios. Ahora imagínense este escenario, que es clásico cuando hablamos de oración. No, yo tengo comunión con Dios. ¿Tú hablas con Dios? No, yo no hablo con Dios. Ah, ¿tú tienes comunión con tu esposa? Sí, yo tengo comunión con mi esposa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu esposa? No, hace como 3 semanas. En la iglesia. ¿Y cómo vives? ¿Cómo se comunican? No, nosotros no hablamos. Pero viven juntos, sí, en la misma casa.
Y duermen juntos, sí, en la misma cama. Y comen juntos, sí, en la misma mesa. Pero no hablamos. Nunca hablamos. Y yo, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? No, es que no hablamos. O sea, nosotros estamos juntos, pero nunca hablamos. Adelante, mi hermano. Ujú, 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 claro, Cristo está. Ahí está. Así es. Y en ese mismo, cuando lo tienta, le dice, convierte esos panes en piedra, esas piedras en panes. ¿Y qué le dice el Señor? Sino de qué. Entonces la oración es el medio de comunión que nosotros tenemos con Dios, además de la predicación de la palabra. Pero hay una más olvidada, y es la exhortación, la amonestación. No nos gusta ser amonestados, no nos gusta ser exhortados. Incluso, cuando nos reunimos, el grupo de pastores en Houston, los que estamos en Houston, en Texas, perdón, eh, bueno, hay varios grupos. Hay unos los que estamos en Texas, hay otros que estamos en todo Estados Unidos y hay otros que están en toda América completa. El principio que se repite o la dificultad que más se repite en el ministerio pastoral de todos los hombres es la amonestación. A todos los pastores, a la mayoría de los pastores, en la mayoría de las iglesias, la dificultad más grande es la exhortación, la amonestación mutua. Porque vivimos en una sociedad donde es difícil aceptar el consejo o la amonestación de otro. Es difícil. No nos gusta ser corregidos. No nos gusta que alguien nos amoneste. No nos gusta rendir cuenta. No nos gusta estar bajo sujeción. No nos gusta estar bajo autoridad. Y eh, y esa resistencia hace que el edificar a los santos, el animar a los santos, sea aún más difícil en las iglesias. Por eso, en ocasiones, usted va a iglesias y ve cosas que uno dice, ¿cómo es posible que esto pase en esta iglesia? ¿Cómo es posible que las personas hablen de esa manera, actúen de esa manera, se vistan de esa manera? Porque hay una carencia en la exhortación, en la exhortación. Un cuarto elemento es el canto congregacional, que aquí hablamos de la adoración. Si nosotros vemos, por supuesto, el diseño de los escenarios modernos, ¿en dónde está el centro? En la adoración. En la adoración es un espectáculo, la adoración. Y no digo que esté mal que alguien cante bien, no digo que esté mal en que la adoración se haga bien, porque por supuesto, entre mejor se haga y más preparada se haga, por supuesto, da gloria a Dios. El punto aquí es que no puede girar el servicio, la adoración a Dios, solo en torno de las canciones, porque sería un acercamiento insuficiente e incompleto. La adoración complementa, la música complementa, el cántico congregacional complementa, pero no es el centro. El centro es la predicación de la palabra, porque durante la predicación de la palabra es que somos edificados. Esto no significa que una canción no me edifique, por supuesto. Dios también puede usar una canción para sensibilizarme, puede usar una canción para recordarme mi pecado, siempre y cuando la letra de la canción me lleve a las escrituras, y por eso es que nosotros nos esforzamos cada día en poder traer canciones con letras bíblicas. Canciones con letras bíblicas. Usted nos ha preguntado, ¿por qué no cantamos Jesús Adrián Romero?
¿Por qué no cantamos Lily Goodman? ¿Por qué no cantamos Hillsong? ¿Por qué no cantamos Bethel? ¿Por qué no cantamos Marcos Witt? Si es tan bueno. Juan Carlos Alvarado. ¿Por qué no cantamos esos cantantes? Bueno, porque estamos comprometidos con ser bíblicos. Y en ocasiones estos cantantes, aunque puedan tener letras que algunas son bíblicas, sus vidas no representan el carácter cristiano que las escrituras nos invitan a tener. Entonces, aunque muchas canciones sean buenas y nosotros las podamos escuchar en nuestras casas y pueden estar en nuestro playlist, no hay problema con eso, lo que nosotros transmitimos dentro del contexto de la iglesia tiene que ser bíblico, como Dios lo ha ordenado. Entonces, imagínense que un día nosotros cantamos acá, No es como yo, de Jesús Adrián Romero. Adelante. La gran parte de los salmos son canciones. Uh-huh. Correcto. Y la iglesia primitiva cantaba los salmos. Incluso cuando Pablo le escribe, no recuerdo a cuál, hay dos, lo escribe a los Corintios, pero hay otra iglesia que le escribe, cánticos espirituales, himnos. Y esos himnos son los que hablan y están basados en las escrituras. Entonces, cuando nosotros tenemos resistencia con ciertos cantantes, es porque la vida de esos cantantes no reflejan plenamente el carácter que las escrituras nos dicen que debe tener. La mayoría de estos cantantes, por ejemplo, en el último encuentro que tuvieron, que fue uno masivo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado Julio Melgar, que es uno muy famoso que murió también de cáncer. Durante el proceso de los servicios que hicieron alrededor de él, hubo frases como, nosotros no te permitimos, Dios, que tú te lleves a Julio Melgar, porque nosotros no queremos eso, y nosotros no, te lo prohibimos. Y estamos hablando de todos estos grupos que he mencionado, Cristín de Cleiro, Julio Melgar, Jesús Adrián Romero, Daniel Calvetti, Marcos Huy, Danilo Montero, todas estas personas. ¿Que Dios los usó en su momento a través de canciones bíblicas? Por supuesto que sí. La mayoría de nosotros crecimos con esas canciones. Pero a medida que fue avanzando y que fueron desarrollando su ministerio, perdieron el norte. Dejaron de ser bíblicos. Dejaron de fundamentar sus letras, sus canciones y sus vidas en las escrituras y perdieron el testimonio. Y eso los descalificó. Y esa descalificación que ellos tienen por su conducta y su carácter no cumple con el principio regulador de la adoración, porque no hacen lo que Dios establece en su palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos del cántico congregacional, del canto congregacional, tratamos de apegarnos a canciones, a música que pueda llevarnos a la adoración y que no nos hable de sentimientos, no nos hable de emociones, sino que dirija nuestras mentes a adorar y exaltar únicamente el nombre de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos como iglesia. Hermano, pero es que yo a veces escucho a Marcos Brunetti, eso a mí me gusta porque me toca las emociones. Sí, hermano, pero eso le va a durar 35, 40 minutos. Después de la hora usted se va a olvidar del coro. Porque el Espíritu Santo lo va a agarrar y va a abrir su corazón y va a decir, oh, mira, aquí estamos. Ok, aquí está, este es el corazón suyo. Aquí tengo el playlist de Marcos Huy y 2 versículos que leyó en la escuela dominical. ¿De cuál agarro? Cuando el Espíritu Santo abre nuestros corazones, escudriña nuestros corazones para poder hacer frente a la prueba, porque es lo que dice la palabra, vestidos de la armadura de Dios, y para vestirme de la armadura de Dios tengo que estar armado. Entonces, cuando el Espíritu Santo va a nuestros corazones para luchar con la tentación, cuando lo abre dice, no, pero si esto es lo que tiene son puras canciones. Si esto aquí no hay nada, aquí no hay palabra. Adelante. Entonces la adoración no se trata de nosotros, sino de Él. Porque muchas veces creo que hemos cometido el error de decir, hoy el culto no estuvo bueno, Sí, sí, hubo palabras, pero los sentimientos. sí, sí. Y es la parte con la que nosotros tenemos que luchar. Porque a veces pasa. Oye, yo vi que el predicador movió los brazos, sudó, terminó cansado, pero yo salí igualito. No sentí nada. Las cantantes
No, yo no sentí nada. O a veces pasa que escuchó 35, 40, 45 minutos de predicación y usted se fue con "He decidido seguir a Cristo", la canción. Y la canción le duró de ir a su casa, que la puso en el carro. Llegó a su casa, no sacaron el pollo, no lo descongeló su esposo, empezaron a pelear y el domingo en la tarde ya empezó la pelea. Se acabó todas las 2 horas de servicio. Volvemos a empezar el lunes lejos de Dios, porque no hay consistencia. Entonces, por supuesto, es una disciplina que nosotros tenemos que tener. Por eso es que Pablo decía, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros somos llamados como iglesia y como cristianos a tener un culto racional, a con nuestra mente ser edificados, a fortalecer nuestro carácter, a fortalecer nuestra voluntad, nuestro dominio propio. Pero si nosotros no invertimos en eso, siempre vamos a ser hombres y mujeres con caracteres débiles, donde en cualquier ola y cualquier tempestad vamos a sucumbir ante la tentación y ante la prueba. Y no vamos a ser hallados aprobados a Dios. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el canto congregacional. Hablamos del bautismo y de la cena del Señor, la ofrenda. Y solo para terminar, en los próximos 10 minutos, el segundo propósito de la iglesia es la edificación de los santos. La edificación de los santos. La iglesia tiene la responsabilidad de discipular y fortalecer a los creyentes en su fe, para que sean maduros, para que maduren y sean conformados a la imagen de Cristo. La responsabilidad, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros es formar la imagen de Cristo en los corazones los unos a los otros. Y esto suena muy romántico, pero eso significa que usted tiene que hablar con el que tiene enfrente y tiene que constantemente exhortarse, amonestarse y edificarse mutuamente. Pero muchos de nosotros no sabemos ni el nombre del que tenemos al lado. Pero decimos y escuchamos edificar a los santos y decimos amén. Pero no conocemos ni dónde trabaja el que tengo en diagonal. Pero decimos amén. Entonces tomamos muy ligero qué es la iglesia. Y tenemos un concepto cultural de la iglesia, donde la iglesia no es más que un club social. Pero cuando la iglesia asume el compromiso de edificarse los unos a los otros, son iglesias sólidas, fundamentadas en la roca, que crecen, que permanecen, que perduran, que se sostienen, que se animan, que se exhortan, que se aman. Y para ello tiene que haber un compromiso de edificación mutua. Un compromiso de edificación mutua. Fíjense esto. Creo que sea un poco pequeño, pero todos estos pasajes nos hablan de la edificación los unos a los otros. Amarse los unos a los otros, vivir en armonía los unos a los otros, recibirse los unos a los otros, amonestarse los unos a los otros, preocuparse, servirse, soportar, ser pacientes los unos a los otros, ser amables, cantar alabanzas unos con otros, estimular o estimar a cada uno como superiores a los demás, decirse la verdad unos con otros, seguir lo bueno unos con otros, estimularse en amor unos con otros y a las buenas obras, confesar los pecados unos con otros, orar unos por otros, ser hospitalarios unos por otros. Es claro que en el Nuevo Testamento la Biblia nos muestra unos con otros. Unos con otros. Es un principio clave dentro del Nuevo Testamento, dentro de la edificación de los santos. Si usted como iglesia, como miembro de una iglesia, no edifica a sus hermanos y no ejecuta estos principios, no está siendo parte del cuerpo. No lo está haciendo. Y no es un fallo, hermano, a la iglesia o al liderazgo, no es un fallo a ello. Olvídese de los hombres. Es usted con su relación con Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de fundamentos de la fe y hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, tenemos que entender el compromiso de la iglesia local. No es compromiso con el pastor, no es compromiso con los líderes, es mi compromiso con Dios y el entendimiento que Dios me ha llamado y me ha insertado en un cuerpo. En un cuerpo. Y ya la indiferencia se tiene que ir, y ya el no me importa se tiene que ir, y ya la dejadez se tiene que ir, y yo empiezo a comprometerme con la iglesia local
porque Dios me ha puesto allí. No puedo amar al esposo y rechazar a la esposa. No lo puedo hacer. Imagínense, no, yo tengo un amigo, no, es mi mejor amigo, pero él odia a mi esposa. Yo donde yo estoy, él está, pero si llega mi esposa, él se va. Él no puede estar conmigo si yo estoy con mi esposa. Deje ese amigo, ¿eso no es amigo de usted? ¿Cómo puede ser mi amigo y no puede ser amigo de mi esposa? Si usted es amigo mío, eres amigo de mi esposa. Somos un solo cuerpo. De lo mismo la iglesia. No, yo amo al Señor, yo amo a Cristo, pero la iglesia no me gusta. No, no funciona así. Entonces tenemos que romper con esos paradigmas, con esos esquemas mentales que tenemos alrededor del concepto de la iglesia que no nos ayudan y que no nos permiten crecer. Y esto empieza por cada creyente, empieza por cada miembro. Si nosotros seguimos el modelo cultural de este país, donde uno llega acá, se sienta y sale, usted no va a ser edificado, usted no va a crecer como iglesia, usted no va a recibir bendición de Dios en el contexto de la iglesia local, porque usted está viendo la iglesia como un club y no como el cuerpo espiritual de Cristo. Hermano, cuando usted y yo muramos, si usted creyó en Cristo y yo también, usted y yo vamos a estar en el cielo por la eternidad. Imagínese, y si no le gusta pasar 15 minutos con el que tiene al lado, en el cielo, ¿qué va a hacer con la eternidad? Porque va a ser eterno. No va a ser una hora, no va a empezar a las 10:30 y va a terminar a la 1. No, va a ser eterno. Eterno. Así que empiece por aprender a amar a aquel que le cuesta, porque lo va a ver eternamente. Y usted dice, no, bueno, en el cielo a lo mejor estamos repartidos. Cuidado y Dios nos pone por iglesia. Cuidado nos pone por secciones por iglesia, porque ahí no sé cómo vamos a hacer. Entonces tenemos que invertir en la edificación los unos por los otros. Quiero terminar este punto. El discipulado y el crecimiento. El discipulado es crecer espiritualmente. Es lo que el escritor de los Hebreos decía. Oye, no pueden seguir tomando leche espiritual. No puedes tener 12 años, 11 años, 10 años en la iglesia y seguir siendo el mismo, seguir siendo la misma. No sabes, te digo, léeme Habacuc y 15 minutos para encontrar a Habacuc. Tiene que haber crecimiento espiritual, tiene que haber madurez. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber crecimiento espiritual y eso se hace a través de la edificación los unos por los otros. Y la imagen que Pablo nos da en Corintios es el modelo de Cristo, ser transformados de gloria en gloria. Cada año, cada mes nosotros somos transformados de gloria en gloria. Cada día el Señor nos transforma de gloria en gloria. Pablo dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y el escritor a los Hebreos dice, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, a los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Para discernir el bien y el mal. Lo que el escritor de los Hebreos nos plantea es la imagen de un creyente maduro, de un creyente sólido, que entiende su responsabilidad de edificar a los santos, que entiende su responsabilidad de edificar a la iglesia, de estar comprometidos, que no tiene luchas de compromiso, que no lucha con las lealtades, que entiende que servir a Dios es servir a Dios y servir a Dios significa servir a la iglesia. Y eso es lo que el escritor a los Hebreos nos está diciendo. El modelo de Cristo. Por último, la edificación tiene que ver con la comunión y la mutualidad. Lo vimos, exhortación mutua. Hebreos 10:24 dicen, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hay en los escritores bíblicos una tensión y es que el día se acerca, Cristo viene. Y como Cristo viene, yo tengo que estar atento.
Yo tengo que prestar atención a lo que la palabra de Dios me dice. Yo debo conectarme con lo que la Escritura me dice para yo poder tener ese peso y ese compromiso con Dios. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Cómo cumplo la ley de Cristo? Llevando la carga de mi hermano. ¿Cómo cumplo la ley de Cristo? Llevando la carga de mi hermano. Si no llevo las cargas de mi hermano, no cumplo la ley de Cristo. La disciplina eclesiástica también ayuda para la edificación de los santos. Esto ayuda a preservar la santidad de la iglesia. Los procesos disciplinarios ayudan a preservar la santidad de la iglesia. Por eso es que Mateo 18 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo 2 o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Por último, la evangelización del mundo. Y este es por supuesto más sencillo. El llamado de la iglesia es proclamar el evangelio. Si no proclamamos el evangelio, entonces no estamos siendo iglesias. Es el testimonio público. Quiero terminar, adelante. Nosotros creyentes somos parte del cuerpo de los santos. Correcto. El cuerpo de los santos es la figura donde el cuerpo de Cristo es su iglesia y los santos son los apartados. Por lo tanto, el cuerpo de los santos es el cuerpo apartado que Cristo ha seleccionado para anunciar su evangelio. Las personas que han sido apartadas, guardadas. Apartados es santidad. Ser santos es ser apartados. Entonces, como creyentes somos apartados para llevar el testimonio a otros. La naturaleza de la iglesia, quiero terminar con estas imágenes solamente. Hay una naturaleza universal y es la iglesia universal. Y no me estoy refiriendo a la iglesia universal que vemos en la televisión. La iglesia universal es el concepto de que somos una sola iglesia en el mundo. En el mundo espiritual hay solo una iglesia. A lo mejor hay personas en Houston, hay iglesias en Venezuela, hay iglesias en México, pero toda esa comunidad de fe es una sola, la verdadera, la que cree en Jesucristo, la que cree en su palabra. Esa es la iglesia universal, es espiritual, es eterna y está compuesta por todos los elegidos de Dios en toda la historia. No está limitada al tiempo ni al espacio, es universal. Pero hay otra expresión y es la local. Y ese somos nosotros, la iglesia local, es específica. Hay creyentes que se reúnen regularmente a adorar en un lugar, en un momento, en una hora. Es visible, tangible, organizada. Hay imágenes acerca de la iglesia, como hablábamos al inicio, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el templo del Espíritu Santo, el rebaño de Dios. Todas estas son imágenes acerca de la iglesia. Ahora, mis hermanos, teniendo todo esto claro, nosotros concluimos que la iglesia es el pueblo redimido de Dios, llamado a salir del mundo para ser santo y glorificar a Dios. El propósito de la iglesia es adorar, edificar a los santos y evangelizar al mundo. Esos 3 propósitos no se me pueden olvidar. El propósito de la iglesia es adorar, edificar a los santos y proclamar el evangelio al mundo. La iglesia es una comunidad de pacto que vive como luz en el mundo. Aquellos que están aspirando a la membresía van a hacer un pacto de membresía, donde se comprometen, donde toman de su tiempo, de sus recursos, de su agenda, de su vida para servir a la iglesia de Cristo. Y eso es un compromiso permanente, que se rompe únicamente cuando desistimos o desertamos de la iglesia o cuando Cristo viene, o cuando Cristo venga. Que no se rompe, se consume, se consuma. Por lo tanto, la iglesia como cuerpo de Cristo nos muestra que la comunidad que Dios ha redimido debe vivir amándose, exhortándose,
los unos a los otros y presentándose los unos a los otros perfectos en Cristo. Y esa es la doctrina de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Voy a dar solo un anuncio para terminar con preguntas. Tenemos 7 minutos para preguntas. El próximo domingo va a ser nuestra sesión, en el tema es la 9, pero realmente es nuestra sesión 10, por lo tanto va a ser nuestra sesión número 11, nuestra última sesión va a ser el próximo domingo y vamos a hablar acerca de la membresía de la iglesia. Vamos a ser mucho más específicos, muchos más prácticos y vamos a presentarle cómo nosotros como iglesia estamos estructurados, qué es nuestra iglesia, cómo funcionamos, quiénes componen la iglesia, cómo es el proceso de membresía, aquellos que no se han bautizado, cómo se pueden bautizar, aquellos que no participan de la Cena del Señor, si pueden participar de la Cena del Señor, aunque hablamos de eso un poco la semana pasada, y todo lo relativo a la membresía. Todas las preguntas que usted tiene acerca de la membresía, vamos a tratar de contestarlas el próximo domingo. De antemano está decirles que es sumamente importante que puedan estar presentes el próximo domingo. Es el domingo de cierre de fundamentos. No va a tener clase de repetición. La clase de repetición, la última va a ser esta, pero no va a haber más clase de repetición. Por lo tanto, la próxima clase es la final. Si hay algo, algún viaje, alguna situación en la que usted se encuentra, el día de hoy mismo hable conmigo, porque las personas que van a estar presentes en el domingo 22 es la que asumimos que van a terminar fundamentos y que tienen el deseo de formar parte de la membresía. Las personas que no se comuniquen y que no vengan ese domingo, asumimos que no tienen el deseo de formar parte de la membresía. Así que aquí un poco de responsabilidad con relación a fundamentos, porque ya estamos en la etapa final. Ya el próximo domingo terminamos 11 semanas de estudio y bueno, creo que ha sido una bendición, pero voy a dejar eso para la próxima semana para poder respetar el tiempo de preguntas. Así que el próximo domingo, la membresía de la iglesia, cierre de fundamentos de la fe. Así que tenemos 6 minutos, mis hermanos, para preguntas o comentarios acerca de la iglesia. Adelante. Las que no ha hecho, puede hacerlas hoy. ¿Claro? ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? Bueno, gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias por estas 10 sesiones que nos das. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos exhortas, nos confrontas, nos enseñas con tu palabra cuáles son las verdades bíblicas, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda edificar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Te pedimos que uses este tiempo para poder reformar nuestra mente, poder enseñarnos, poder fortalecernos, Señor, poder colocar esos fundamentos de la fe en nuestros corazones que nos ayuden a amarte mejor, a entenderte mejor y a servirte mejor, Señor. Oramos por este tiempo, oramos por la próxima semana, por el servicio. También, Señor, recordamos a los que están enfermos, a los que están en dificultad. Una semana difícil, Señor, lo reconocemos con hospitales, emergencias, gripes, enfermedades. Danos, Señor, ahora que inicia el servicio, renueva nuestro espíritu. Sé, Señor, ese refrigerio espiritual para nuestras almas a través de las canciones, a través de la predicación y danos ánimo, Señor, para empezar una nueva semana, confiados, comprometidos y animados, Señor, vivificados en tu espíritu. Prepara nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar bebidas, comidas y comenzamos en unos minutos.